Bueno, buenos días. Voy a hablar hoy de la parte ético-jurídica, más jurídica que ética. Soy Juan Hernández, soy profesor de Derecho de la Universidad de Navarra. En primer lugar, pues como han hecho todos los ponentes anteriores, quiero agradecer a la Fundación Tatiana por haber organizado la sesión, por haberme invitado a participar, también al ICS, a Fran, a Javier. Sí. Vale. No. Bien. Y luego también a los participantes que, bueno, por lo que he visto en las sesiones anteriores estas, pues tienen un nivel muy elevado, ¿no? Por las participaciones que se hacían y demás. Entonces adelanto ya disculpas porque la sesión no voy a dar respuesta seguramente a preguntas que den y probablemente dé más bien trabajo, más bien haga yo preguntas para los científicos, los neurocientíficos, los psicólogos, para que nos den inputs a los de derecho sobre cómo tenemos que tratar algunos temas relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? A mí me gusta, no es la primera vez que hablo de este tema, o sea, de inteligencia artificial, quizás es la primera vez que hablo con una norma o una propuesta de norma para regular la inteligencia artificial, pero no es la primera vez que hablo de este tema, ¿no? Y si me permiten, me gusta contar siempre cómo llegué yo a la inteligencia artificial, ¿no? Yo me fui en 2016 a Estados Unidos a hacer una estancia de investigación a la Universidad de Notre Dame, o Notre Dame, como dicen ellos, a investigar sobre climate change litigation y objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático y tal. Y me pasaron dos cosas que, bueno, accidentales me terminaron derivando por este tema. Una era que cada vez que entraba a Estados Unidos me enviaban a una sala que mi familia terminó llamando el cuartico. Siempre, llegaba a Estados Unidos al cuartico, solamente a mí, ¿no? Y ya teníamos incluso un procedimiento. Bueno, tú coge las maletas, llévate a los niños, tal, sacas y, bueno, nos vemos tal. Si me tardo mucho, pues tú vete a tal y nos vemos dentro del hotel, nos vemos tal dentro de 2 horas, ¿no? Y de tanto preguntar, una vez entrando al aeropuerto de Miami, un cubano me dice, mira, lo que pasa es que el algoritmo que tenemos es muy tonto. Entonces, por alguna razón, te pega cosas y yo tengo que chequear que no sean cosas tuyas y hasta que no lo chequeo no te puedo dejar pasar. Entonces, es un algoritmo que tú no tenías ningún tipo de control, pero que te terminaban utilizando para acceder y controlar la entrada en fronteras y sobre lo que tú no puedes accionar nada. Es decir, tú no puedes atacar esa decisión, no puedes hacer nada. Bueno, eso fue una cosa, ¿no? Y luego, estando en Notre Dame, me pasó otra cosa curiosa. Pues cuando estaba en Notre Dame, siempre que me conectaba a estos servicios automáticos de Google de publicidad, siempre me salía publicidad de ve a navegar, ve a esquiar a Aspen, ¿no? Descuentos para universitarios en Aspen, porque reconocía que estaba en la red de la universidad. Entonces, esto es una universidad pues, que está bastante bien y demás, y esa publicidad aparentemente entraba en el perfilado de este tipo, ¿no? De productos y de publicidad me refiero. Y curiosamente, yo soy venezolano de origen, fui a visitar a unos amigos venezolanos que estaban en Florida, esto estaba en Indiana, fue Florida, y me conecté a su red. Y esa misma publicidad, la misma página web que me decía que me fuese a esquiar a Aspen, empezó a decirme que cancelara mis antecedentes penales. Cosa que me pareció curiosa. Es decir, misma página web, mismo ordenador, ¿por qué en un caso me dice que me vaya a esquiar a Aspen y en otro me dice que cancele los antecedentes penales, ¿no? Por alguna razón, esa IP de esas personas las tenía identificadas como latinas y dentro del cálculo de probabilidad que hacía el algoritmo, pues pensaba que el servicio de cancelación de antecedentes penales sería muy relevante para ellos, ¿vale? Pues por el origen. Entonces, pues esto me llevó un poco a meterme en este tema cuando volví. Es decir, no investigué nada de cambio climático y empecé a meterme con estos temas. Porque investigando resulta que no era un tema nuevo, no sé si esto cambia. De hecho, ya habían estudios que se habían empezado a hacer. Esta es una profesora de Harvard que en su momento pues, fue bastante conocida. Yo creo que todavía la gente sigue leyendo sus trabajos,
sobre discriminación en la publicidad o cómo la publicidad empezaba a notar ciertos sesgos. Pues a mí, pues por cuestiones meramente accidentales me terminó pasando y eso me llevó pues a ver, aquí está pasando algo, aquí hay un tema al que hay que, desde el punto de vista jurídico, intentar ver cuál es la respuesta. Ya se adelanto que no sé muy bien cuál es la respuesta, ¿vale? Pero hay un tema que nos interesó, ¿no? Entonces, dicho esto, pues bueno, esto me llevó a hacer primero un programa de Big Data en la universidad, que luego terminó siendo el máster en Big Data, luego otro en una gran compañía telefónica. Bueno, una cosa tras otra, y terminé dedicándome, sin haberlo planeado, a este tema, sin tener ningún objetivo, o sea, una cosa que surgió de manera meramente accidental, pero de la que no me arrepiento, porque creo que es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, para no aburrirles más, desde el punto de vista del derecho, a nosotros nos empieza a preocupar el Big Data y quiero dejar claro que el centro de preocupación es esta. El del derecho nos empieza a preocupar el Big Data. Cuando empecé se hablaba de Big Data. Luego, hace 2 años se empezó a hablar más de inteligencia artificial. Entonces, a veces hablo de Big Data, como hacía ayer la profesora Martín, ¿no? Cuando yo empecé, cuando empecé con esta preocupación era por qué el Big Data es preocupante para las personas, por qué la inteligencia artificial es preocupante o es un riesgo para las personas. Ese es el enfoque en el que nos queremos centrar desde el punto de vista del derecho, ¿no? Nos parece, desde el punto de vista del derecho, parece estupendo que lo que comentaba ayer también la profesora Martín, que hayan beacons, que son estos dispositivos físicos que te envían información y se pueden utilizar para mejorar procesos industriales. Fantástico, eso para el derecho no es ningún tipo de problema. Todo lo que sea mejorar la productividad, ganar en competitividad, todo eso es fantástico. El problema está cuando el Big Data y la inteligencia artificial empieza a ser un problema, por ejemplo, para chicas como esta, ¿no? Que en algún momento se dan cuenta, y esto seguramente ya lo han comentado y lo han leído, un algoritmo decide que es mejor no enseñarle una publicidad porque posiblemente no sea la persona elegida, ¿no? Para ese puesto. Y esto es un caso también muy conocido del algoritmo de Google, que en determinados puestos del sector tecnológico, puestos de muy alto nivel, mayoritariamente enseñaba la publicidad, el algoritmo, a hombres y no a mujeres, ¿no? Y se hizo un estudio y se destacó que había un sesgo. Entonces, nos preocupa cuando ocurre eso, ¿vale? Esa es la preocupación. Nos preocupa también con niños. Los niños son especialmente vulnerables y empiezan a aparecer cosas como estas. Un juguete conectado, inteligente, que la Agencia Alemana de Protección de Datos directamente dijo que era un espía familiar que había que desterrar de todos los hogares. Esto ya nos empieza a preocupar, es decir, igual aquí hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? O nos preocupan casos como estos, ¿no? De personas, evidentemente me afectan más, pues de personas que somos racializadas, ¿no? Porque, bueno, pueden ser objeto de discriminación. Afecta más o afecta menos, o puede ser objeto de sesgos mayores o más importantes o menos importantes, pero puede ser objeto de un tratamiento diferenciado que en algunos casos puede llegar a ser desproporcionado. Este es otro caso que seguramente habrán conocido, de sesgos también de la búsqueda del algoritmo de Google. Cuando buscabas 3 chicos blancos, las fotos que salían eran la de la derecha, bueno, mejor dicho, su izquierda, ¿no? O no, su derecha, mi izquierda. Y si ponías 3 chicos o 3 chicas negras, pues salían 3 fotos, no recuerdo cómo se llamaban estas, que son de antecedentes penales o de JUVIs, o sea, de centros de reclusión juvenil. Hombre, aquí está pasando algo. Nos interesa también determinar quién es el responsable. ¿Es el algoritmo? ¿Es la compañía que lo ha hecho mal? ¿O es simplemente que estamos reflejando lo que piensa la sociedad? ¿No? Entonces aquí es donde empieza el debate y aquí es donde empieza la preocupación. Y aquí es donde los de derecho pues nos empezamos a meter y por lo menos es donde yo me he empezado a cuestionar, ¿no? Bien, entonces, ayer vimos que se hablaba muchísimo de la permeación, de la generalización de la inteligencia artificial. Yo no sé muchísimo del tema, pero
por lo que se ve, pues es intensa, estamos en un proceso de maduración tecnológica, ahora vamos a hablar un poco de eso, y por tanto, pues nos preocupa determinados efectos que esa permeación generalizada pues puede tener para los ciudadanos, para el acceso a bienes y servicios, para que no se les discrimine por razones de raza, de religión, de orientación sexual, etcétera, ¿no? Es un poco la preocupación que está detrás de esa intensificación, ¿no? Incluso conectado, porque tengo que, si me permiten, hacer una digresión. Cuando me preguntó Fran si me interesaba, si veía posible colaborar, pues animosamente dije que sí, y cuando empecé a ver las primeras las sesiones de la semana pasada, pues me pasó como la profesora Martínez, dice, ¿yo qué pinto aquí? O sea, yo no veo la conexión entre lo que yo me dedico y lo que están hablando, ¿no? Me pareció una cosa compleja, ¿no? Y luego, pues, empecé a ver que sí, bueno, hay alguna cosa, por ejemplo, cómo estos algoritmos o cómo la sociedad digital a la que vamos puede estar, por ejemplo, condicionando nuestra percepción, o cómo puede llegar a condicionar nuestra realidad. Y si esa realidad puede afectar la dignidad de la persona, si puede afectar, pues, como les decía, derechos fundamentales, ¿no? Nuestra percepción del mundo, ¿no? Yo creo que aquí, empiezo con la primera pregunta, pues aquí serán los neurocientíficos, los psicólogos, lo que nos tienen que decir dónde está el límite, ¿no? De lo aceptable, de lo no aceptable, qué es manipulación, qué no es manipulación, ¿no? El tema de la desinformación, en qué medida la desinformación pues, puede afectar o no la libertad de las personas para elegir, ¿no? En este caso, pues decisiones políticas, pues habrá que hacer o no hacer, habrá que discutirlo también. El tema de los perfilados, ¿no? En qué medida que me perfilen de manera pues, muy exacta o más o menos exacta, acertado o más acertado, pues puede suponer lo que luego comentaremos que es un hipernudging, ¿no? Pues bueno, eso también empieza a preocuparnos. Entonces aquí empezamos a cruzar una línea que es interesante. Repito, por eso estamos aquí quizá los del derecho. No sé si voy a poder aportar algo, pero bueno, un poco transmito al menos mi preocupación, ¿no? Y de hecho la afectación es tal que estas imágenes de personas no son reales. Estas personas se generaron con un programa, con una red de inteligencia artificial, que es una red neuronal antagonista, ¿vale? Que lo que hace pues, es utilizar una serie de fotografías distintas y va generando pues, una imagen que en principio no debería ser real. Posiblemente de tantos miles de millones de personas haya alguien que se parezca mucho, pero la idea es que hacer combinaciones de hombres con mujeres, con niños, etcétera, pues que sea un poco distinta, ¿no? Pues esta imagen no es real, esta imagen no es real, no sé si esto, bueno, si ven, hay cosas donde podemos ver que la imagen no es real, si nos empezamos a fijar esto por aquí, se nota que hay algo distinto, ¿no? Si vemos con detalle, aquí hay una coloración un poco rara, por aquí esta parte del hombro es un poco curiosa, no, pero tienes que prestar atención. Al principio, si lo ven, todos pensaron que era una imagen real, ¿no? No pensaron que era una imagen generada por una red antagonista, que por otra parte intenta ser muy transparente y de hecho está explicado en Internet, en YouTube, si van y buscan este modelo, la explicación de este modelo de red neuronal, que se aplica utilizando NVIDIA, que fue una de las cosas que nos explicaron ayer, este modelo de procesamiento, y tienen incluso pues, el dato del paper de cómo funciona, ¿vale? Entonces, hombre, ¿esto requiere alguna reflexión? Hombre, igual sí. ¿Nos tienen que avisar, por ejemplo, de que esto no es una persona real? No lo sé, ¿no? Pero hay que empezar a darle una vuelta a este tema. Y es que hay cosas que no son problemáticas, ¿no? Yo creo, esto lo voy a volver a repetir, desde el punto de vista del derecho, cosas que suponen beneficio para la sociedad, a nadie le preocupa. Pasa lo mismo con la investigación científica, pasa lo mismo con la biotecnología, etc. Es decir, todo lo que sea positivo, al derecho le da francamente igual. El objetivo del derecho no es generar ningún tipo de obstáculo. Pues que yo tenga unas redes neuronales ofertadas por Amazon para componer, bueno, habrá un problema que habrá que resolver de quién es en realidad el autor,
¿no? ¿Quién tendrá los derechos de propiedad intelectual? Pero que una red neuronal pues me ayude a componer, o dónde está componiendo la red neuronal y dónde estoy componiendo yo, en qué medida mi participación. Bien, eso pues será un problema que a mí me parece que es menor, ¿no? O que haya un deepfake como el de Obama, que todos vimos hace años y que sabíamos que era falso, porque además era de los primeros y se veía bastante. Eso no es problemático. O que se use, como se hizo ahora, que habrán visto con el de Lola Flores para publicidad, donde además salió en todos los medios y a nadie, digamos, le sorprendió. No creo que nadie se haya despertado. Revivió Lola Flores, ¿no? Y está publicitando a Aster. O sea, que todo el mundo se dio cuenta que esto no era real, no es problemático. El problema para el derecho, para la democracia, empieza cuando ocurren casos como este. Y este es uno de muchos, ¿no? Esta chica es Emma González, es una activista que se ha dedicado, o bueno, su objeto de preocupación pues ha sido el tema de las armas, porque es una de las supervivientes, lo que se dice así, ¿no? O sobrevivientes del tiroteo de Parkland, de Florida, y la invitaron a una entrevista en una revista y ella, pues, junto con otras personas, ¿no? Rompían estas dianas, que son las que se utilizan para disparar, ¿no? Y determinados grupos de cualquier tipo que no nos interesan hicieron una cosa que en Estados Unidos pues, es bastante importante, que es modificar esta imagen donde estaba rompiendo la diana por romper la Constitución. En Estados Unidos pues, es un tema bastante sensible. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando ocurren pues, otros que ya conocemos, pues ahí empiezan los problemas. Y es donde tenemos que decir, esto igual hay que ver cómo lo resolvemos, ¿vale? Entonces, hay un tema que me voy a meter y me da un poco de reparo, sabiendo que hay muchos filósofos y además filósofos expertos en filosofía de la técnica, pero creo que es importante, para el derecho al menos está siendo importante y para la respuesta jurídica está siendo importante, ¿no? Y es el tema de cómo consideramos las tecnologías, si las consideramos neutras o no, y según cómo las consideremos, si habrá que regularlas y cómo habrá que regularlas, ¿no? Es decir, que la tecnología sea neutra o no, desde el punto de vista jurídico, no es una cosa irrelevante, ¿vale? Yo me he encontrado con muchos, doy clase a informáticos, en el máster de Big Data, que para ellos la tecnología, el Big Data, la inteligencia artificial es una cosa absolutamente neutral. Bueno, siempre digo, bueno, pero esto desde la filosofía clásica siempre se ha dicho que la tecnología no es neutral. Está claro, y no es de lo que estamos hablando, o no es lo que me quiero referir, que la inteligencia artificial pues, tiene usos civiles y tiene usos militares, eso es otro debate que no me quiero meter, pero la preocupación es, ¿tú crees que la tecnología lleva imbuido o incorpora valores? Porque si lleva incorporado valores, tenemos que saber cuáles son esos valores y tenemos que ver si son aceptables desde el punto de vista del riesgo para los derechos fundamentales de la gente, ¿vale? Entonces, en el marco de esto, pues a mí me parece interesante alguna referencia. A mí me gustó mucho, así que, repito, aquí hay gente más cualificada. Me gustó mucho un libro de Landon Winner, que se llama El reactor y la ballena, donde él propone de alguna manera con ejemplos, y bueno, habla de muchas cosas, o nos recuerda que incluso supuestos teóricamente neutros pueden contener o llevar imbuidos valores que afecten a la gente. Y de los ejemplos, que habían unos cuantos, yo me quedé con uno que me parece interesante, ¿no? Y que tiene que ver con un ámbito de primeras muy neutral, como es la arquitectura, ¿no? Entonces decía, bueno, en la arquitectura, posiblemente tú pienses que la arquitectura no es capaz de contener valores, ¿vale? Pero piensa, por ejemplo, en lo que pasó con determinados puentes de Nueva York, donde se diseñaron a una altura tal de forma que los autobuses no pudieran pasar. De esta forma, solo la gente que tenía dinero, que tenía coches, tenía la posibilidad de acceder a esas urbanizaciones. Hombre, es una cosa absolutamente neutra,
que está conteniendo unos valores, ¿vale? No es tecnología como la conocemos, pero bueno, es técnica, ¿no? Entonces, esto igual, ¿hay que regularlo? Pues un poco quizá habría que darle una vuelta, ¿no? Y me pareció también muy interesante el tema de la fotografía, ¿no? Yo siempre he salido muy mal en las fotos, muy mal, ¿no? Es que no hay una forma de que salga bien en las fotos. De hecho, que me graben me pone un poco nervioso porque sé que voy a salir mal. Bueno, llega un momento en que lo asumes y dices, bueno, ya está, ¿no? Soy así, salgo mal y ya está, no pasa nada, ¿no? Ya me voy haciendo mayor, ya me pusieron la vacuna, no. Lo asumes, ya es una batalla de otros, ¿no? Ya. Entonces, la fotografía, hay un libro muy interesante que se llama White, de Dyer, que se llama White, Essays on Culture and Race, creo que es ensayo sobre cultura y raza, donde cuenta el tema de la fotografía, ¿no? Y el diseño de la fotografía y este debate que me sorprendí que no me pasara solo a mí, o sea, me sorprendí verme reflejado en esa problemática, que era por qué las personas que no somos blancas o caucásicas, porque incluso también pasa con la gente asiática, salimos mal en las fotografías, o hasta hace unos años salíamos muy mal en las fotografías. Esto evidentemente ha evolucionado mucho. Yo sigo saliendo mal, o sea que creo que no es una cuestión de la tecnología, creo que soy yo. Pero obedecía a que cuando se determinó cuál era el patrón normal por el que tenía que considerarse si la foto estaba bien y el color estaba ajustado, pues se utilizó esto que son las Shirley Cars. Y las Shirley Cars dicen, es normal esto, 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 es normal esto. Aquí no hay una persona china, aquí no hay una persona negra, aquí no hay una persona latina. A pesar de que conseguir este resultado técnicamente era mucho más complicado y más costoso. ¿Vale? Entonces, la tecnología, pues si tiene imbuidos valores, pues quizás tenemos que plantearnos, porque generan caminos de path dependence, ¿no? Y este tema que luego se ha venido solucionando fue lo que dio lugar a esto. ¿Recuerdan el caso que salió famoso de las cámaras HP? Que era supongo que era algún modelo de machine learning, de reconocimiento facial, no sé, de una persona que hizo un vídeo. En teoría las cámaras HP en algún momento pues te seguían, ¿no? Entonces pues una persona afroamericana en Estados Unidos pues hizo el experimento y la cámara no le reconocía. Y se ponía esta otra señora que era su compañera, hacía así, y la cámara la identificaba. Entonces, el titular, que es una cosa que se comentó, que a veces, pues, bueno, el tema del marketing es llamativo, pues decía, no, es que son racistas. No, 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 es que la tecnología se desarrolló con determinados valores, ¿vale? Y estos valores, pues en ese momento estaban recogidos. Pasó con los chinos, ¿no? Algunas cámaras, cuando alguien era chino o asiático, japonés, pues no los reconocía, ¿vale? Porque el modelo o el algoritmo estaba diseñado para tomar la foto o permitir el encuadre cuando la persona tenía los ojos abiertos. Una persona asiática que tiene ojos rasgados, pues por alguna razón el algoritmo entendía que no estaba en el mejor momento para hacer la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco también lo que hay detrás, ¿no? Bien. Entonces, esto todo tiene que ver con cómo se construyen los modelos, ¿no? Cómo se diseñan, especialmente con las bases de datos que utilizamos para alimentar esos modelos, ¿no? Nosotros pensamos en inteligencia artificial y nos olvidamos de la protección de datos y esto está absolutamente interrelacionado. Y de hecho luego comentaré que en el fondo toda la regulación normativa de la Unión Europea pues está prevista que sea muy armónico, ¿no? Y dependiendo de las bases de datos, pues nos pueden dar resultados que han abierto toda una línea que ahora se llama el fairness o la justicia algorítmica, ¿no? Que tiene que ver con este tema de los sesgos. Y curiosamente me volvió a pasar, ¿no? Con este modelo para diseñar las fotos, ¿no? Pues empecé a buscar imágenes para llegar a una persona hombre racializada. No salía, lo cual me llamaba la atención, y hice pues un experimento que no tiene ninguna validez científica. Por supuesto, seguramente si ustedes lo hacen, como ocurre siempre, uno hace un experimento observacional, otro lo hace y sale otra cosa distinta, ¿no? Pues este fue el resultado. Lo empecé a contar. Oiga, esto me parece que
creo que hay un problema con la base de datos, fue lo que dije. Hay un problema de calidad de los datos con este modelo. Porque las mujeres, esto de que están aquí arriba, son mujeres, niñas racializadas, no racializadas, estaban muy balanceados, salían muy distintos. Pero cuando estabas buscando, que era en mi caso, un hombre que no fuera blanco, pues tenían que pasar 19 para 2. ¿Vale? Pues esto es importante, pues quizás no, pero de alguna manera es sintomático del impacto que tienen los datos y cómo construimos los modelos de inteligencia artificial, porque esto, repito, pues no es especialmente importante, pero si luego esos mismos modelos mal construidos los trasladamos a circunstancias donde se pueden tomar decisiones sobre acceso a bienes o servicios o que terminen afectando derechos fundamentales, pues quizá estos modelos que pueden estar bien o mal construidos, no lo sé, no quiero pronunciarme sobre pues ya empieza a ser un problema grave. ¿Vale? Entonces, y me volvió a pasar de nuevo. Esta conferencia me ha pasado, ya está la segunda vez que tengo alguna colaboración con el grupo Mente y Cerebro, y siempre termino con nuevas líneas de investigación y con nuevas preocupaciones y pasan cosas, ¿no? Me di cuenta, o al menos me pasó a mí, haciendo este experimento, y que creo, y lo suelto por si es de interés, igual estoy equivocado y estoy diciendo una tontería, porque aquí hay expertos, me pasó una cosa curiosa. Cuando estaba eligiendo la foto de la niña, no era esta la que había elegido. No era esta, ¿no? Había elegido, la primera que me salió era esta. Pero bueno, en alguna razón, mientras iba haciendo el PowerPoint, dije, bueno, igual mejor una chica asiática, un poco por el tema este de tal, y da un poco más de matices. Y tuve un verdadero dilema para eliminar la foto de la niña. La foto de la niña que estaba siendo generada por una red neuronal y que en principio yo mismo la había generado y sabía que no era real, ¿no? Pero por alguna razón llegué a tener una conexión con la foto. Yo supongo que es la edad de la niña, yo tengo una hija, supongo que es la edad de la niña, el pelo, quizá el color de piel, algo, me generó una conexión con esa imagen. Y esto me lleva a plantear que quizá aquí hay una línea donde hay que determinar en qué medida la interacción hombre-máquina pues puede generar algún tipo, no sé si de manipulación, de coartamiento de la libertad o no sé, habría que verlo y aquí necesitamos la ayuda de los científicos. ¿Por qué? Porque les comenté, yo hice un curso técnico, que era el de la universidad, y luego uno en una gran telefónica, que era absolutamente modelos de negocio. Y claro, me salió todo lo que había visto en la escuela de negocios y empecé a pensar que no sé si técnicamente es posible. ¿Te imaginas que pudiésemos tener un asistente virtual que tuviera acceso a las fotos de tu familia? Que no fuera Siri, sino que construyera una imagen que tú no la identificaras evidentemente con tus hijos porque te chocaría, pero que recogiera algunos rasgos de un familiar tuyo, ¿no? Y además algo que te recordara su voz. Si lo pudiéramos hacer, hombre, nos relacionaríamos igual que como lo hacemos con Siri o con Alexa. Nos podrían, con este tipo de cosas, pues no sé si manipular o, digamos, hacer una especie de hipernudging para llevarnos por determinados caminos. Yo no sé si eso, desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista neurológico, es una tontería o tiene sentido. Pero me generó cierta preocupación. Porque si yo que no sé nada de esto se me ocurrió, pues posiblemente haya alguien que ya le esté dando vueltas, ¿no? Entonces, allí es donde, como les digo, pues bueno, nos empezamos a preocupar por cuál es el impacto de estas tecnologías. Bueno, voy a ir avanzando porque, como ven, yo me enrollo más que la alpargata de un romano, suele pasar siempre, y no quiero retrasarme más, ¿no? Entonces, si me interesa, voy a ir pasando con más rapidez. A la hora del marco jurídico, pues explicar algo que quizás no se ha comentado de manera muy explícita, ¿no? Esto que tenemos aquí es un timeline de algunos hitos
del desarrollo de la inteligencia artificial. Algunos ya se han comentado, como el test de Turing, ¿no? Bueno, ELIZA, el primer chatbot, aquí el primer verano de la inteligencia artificial, porque, claro, aquí se empezó a decir que íbamos a construir un cerebro, que iba a resolver todos los problemas, pues cuando llegó la realidad, pues la gente dijo esto como que no es tal, ¿no? Y se empezó a hablar de otro tipo de inteligencia artificial. Luego Deep Blue, que en fondo, como se comentó, no era inteligencia artificial, sino supercomputación, pero bueno, fue un momento importante. Aquí está la rumba, no sé por qué. Tengo una rumba que es bastante tonta, pero supongo que en su momento habrá sido muy importante. Pero sí que están los asistentes virtuales. Está Siri, luego está Watson, no es un asistente virtual, sino es una IA. Está Alexa, está el chatbot Tai, que luego comentaremos. Y me interesa sobre todo AlphaGo. AlphaGo, pues Go, creo que todos ya saben, es un juego muy famoso en China, muy popular en China. Y Google, haciendo un poco lo que hizo también en el marco de quién es la empresa que está evolucionando más en la carrera de la IA, pues Google lo que hizo fue un poco recoger ese hito que había tenido IBM al ganarle a Kasparov y se propuso ganarle al jugador, al campeón mundial, que era chino evidentemente, de Go. Y lo consiguió, ¿no? Y esto es AlphaGo, ¿no? Que fue, bueno, no sé, creo que pasó más desapercibido en ese momento que Deep Blue. Pero este hito fue tremendamente relevante, porque AlphaGo generó una carrera global por el liderazgo de la inteligencia artificial. ¿Vale? De hecho, se le suele llamar a AlphaGo el momento Sputnik de la inteligencia artificial. Es decir, lo que pasó con la carrera espacial cuando se lanzó el Sputnik e hizo reaccionar a Estados Unidos, AlphaGo, llevarlo a China, ganarle a su campeón y que los chinos vieran que existían empresas que estaban muy, muy avanzadas en inteligencia artificial, supuso un revulsivo muy importante. Y empezó una carrera por la inteligencia artificial, ¿vale? Y esa carrera está condicionando y va a condicionar cómo se regula la inteligencia artificial. O esa es mi percepción, ¿vale? Entonces, actualmente se habla de quién está ganando la carrera de la inteligencia artificial. Se habla, pues, quiénes están en el top compitiendo. Pues tenemos por una parte a China, a la Unión Europea y luego a Estados Unidos, ¿no? Y cada uno tiene un modelo distinto. Y cada uno está proponiendo un modelo distinto de regulación, un modelo ético distinto, un modelo de autorregulación distinto, ¿vale? Todos con el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser el líder del mercado digital global. Todos vemos que vamos hacia un mercado digital. ¿Quién lo va a liderar? ¿Vale? Entonces, el líder actualmente es Estados Unidos. Yo creo que eso todos lo conocemos. Si no han oído esta frase, que seguramente que sí, lo del famoso imperio Faga, algunos hablan del imperio Fagán, es decir, el imperio de Facebook, Amazon, Google, Apple, y si pones la M es Microsoft, pues son las grandes empresas que están actualmente, hay algunas chinas importantes, están controlando el mercado global. Son los que están liderando el mercado digital. Y este gráfico que vemos aquí es anterior a la pandemia. Y recordemos que luego de la pandemia los mercados digitales y la valoración de las empresas tecnológicas se ha disparado. Antes de la pandemia, este conglomerado de empresas tenía una capitalización bursátil o un valor bursátil que estaba respecto al Producto Interno Bruto entre Holanda y Arabia Saudí. Pues ahora estarán mucho más arriba, ¿vale? Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que ese liderazgo se vea tocado. Y lo que está proponiendo es códigos de conducta voluntarios, autorregulación, lo que ellos llaman light touch regulation, es decir, habrá que intervenir en sectores muy quirúrgicamente, pues donde hayan riesgos importantes para las personas. Del resto, que estos señores, que son además los que invierten en inteligencia artificial, porque buena parte de la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos es privada, que sigan haciendo lo que hacen. Y yo he estado en alguna reunión, porque colaboro con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, donde están todos los reguladores,
donde estaban representantes de la FTC y estaban representantes de la Unión Europea, y tú veías la tensión entre la Unión Europea diciendo que hay que regularlos y la FTC diciendo que hay que pensarse muy bien qué regulamos y qué no regulamos, ¿no? Porque eso puede tener un impacto sobre la competitividad, ¿vale? Y esto en general, es decir, que todo lo que estamos hablando de cómo regulamos la inteligencia artificial se va a aplicar a lo que se puede hacer con esas técnicas en todos los sectores, incluyendo la neurociencia, ¿vale? Y luego está China, ¿no? China, luego de ese momento Sputnik, se puso un objetivo. Dijo, en 2030, es decir, que aquí a 9 años, tenemos que ser el líder global de inteligencia artificial. Y de un año a otro pasaron de invertir 17.000 millones a invertir 70.000 millones. ¿Vale? Y hay una preocupación muy fuerte en Estados Unidos por el crecimiento y el avance de la inteligencia artificial en China. ¿Vale? Y China, pues como quiere mantener o alcanzar esa posición de liderazgo, ¿qué ha dicho desde el punto de vista regulatorio? Sí, vamos a adoptar normas éticas y vamos a adoptar regulación en 2030. ¿Vale? Cuando seamos los líderes. Iremos haciendo cosas. Hombre, no queremos que tampoco a los ciudadanos se les explote. Habrá que pensar qué es lo que significa explotar para ellos, lo que sea. Pero por ahora no. Y la preocupación de Estados Unidos se había centrado sobre todo en si esa inversión era para fines militares, y hay algún estudio como este es el Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes o Nuevas Tecnologías de Georgetown, pues llegó a la conclusión de que buena parte de la inversión está siendo en sectores civiles. Es decir, que la preocupación china por la inteligencia artificial no es fundamentalmente militar, sino civil. ¿Vale? Entonces tenemos dos enfoques. Uno que dice no regules porque quiero ser líder, y otro que dice no voy a regular porque soy el líder, o voy a regular muy quirúrgicamente. Y luego está la Unión Europea, que ha dicho, yo quiero una inteligencia artificial, sobre esto vamos a ver más adelante, que sea fiable, ¿vale? Que se alinee con los valores, con los derechos fundamentales de la Unión Europea, pero además en el marco de un mercado digital único, porque necesitamos un mercado digital único. No sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien, ¿no? 5 minutos, vale. Ya me he sacado la tarjeta amarilla. Un mercado digital único, pero más o menos garantizando que la Unión Europea pueda competir, ¿no? Porque ¿cuál es el tema de esto? Si yo tengo un desarrollo de inteligencia artificial que lo tengo que probar en algún sitio, o sea, hacer un modelo, lo que se comentó ayer, un caso de uso, no es solo hacer el caso de uso. Luego hay que probarlos, ¿no? Hay países que tienen sandboxes, que luego comentaremos algo. Y luego ese sandbox nos interesa probar pues ya con más gente, ver si funciona, si no funciona, ¿vale? Porque en todo este tipo de emprendimientos hay un camino que se llama el Valle de la Muerte, que es lo mismo que pasa en biotecnología, ¿no? Las moléculas, creo que de 10.000, una llega al mercado, pues los modelos, las startups, pues muchas se quedan en el camino, ¿no? Entonces hay que probar, hay que ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, etcétera. Si yo tengo que probar un modelo, si tengo que llegar a un emprendimiento, y aquí tengo dumping regulatorio es estándar mucho menos estricto, pues posiblemente me vaya aquí o me vaya aquí, ¿no? Sí, bueno, pues si para mí es más fácil y hay mucha gente dando dinero, pues quizás me voy a esos países, ¿no? Entonces, todo el mundo está ahora en esa carrera. Sin más, esto es un ejemplo de muchos países que se han montado en la carrera de la inteligencia artificial. Esto también quiero decir que no es novedoso. Cada vez que sale una nueva tecnología que es disruptiva, pues todos los gobiernos lo hacen. Esto pasó hace 10 años con la bioeconomía. Todo el mundo, pues la bioeconomía, la biotecnología, tal. Bueno, pues sí que es importante, pero tampoco ha sido. Y pues un poco está pasando lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Si alguien tiene interés en curiosidad, voy a ir un poco más rápido. La OCDE pues tiene unos dashboards donde se puede ver qué está haciendo cada país o cuál es el interés, etcétera. Pero si quiero centrarme en esto, si me permiten, en estos 2-3 minutos que me quedan, ¿no? Dentro de ese mercado digital único,
que hay que decidir cómo regular, la Unión Europea tiene claro una cosa, y es que quiere unicornios. No sé si más o menos tenemos claro el concepto de unicornios. Son empresas que valen, se puso en algún momento, yo creo que por razones absolutamente arbitrarias, empresas que tuvieran o emprendimientos que tuvieran un valor de más de 1.000 millones de dólares o de euros. Eso es lo que se llama un unicornio, ¿no? Más o menos en la industria. Entonces, la Unión Europea quiere muchos unicornios, ¿vale? Porque tiene que competir. La Unión Europea quiere campeones europeos, porque está pensando en la estrategia que tuvo, por ejemplo, con el sector de la energía. Cuando el sector de la energía en su momento se planteó que íbamos hacia una guerra por los recursos, la Unión Europea dijo necesitamos campeones nacionales que tengan implantación global y sean capaces de abastecernos pues, los minerales básicos, que nos sean capaces de garantizarnos el petróleo. Y eso solo se puede hacer con empresas muy, muy grandes. Pues ahora, en un mercado digital, donde posiblemente vamos a modelos concentrados, empresas de gran poder, de dominio, la Unión Europea quiere campeones nacionales, quiere unicornios. Y hay que tener en cuenta que buena parte de los unicornios europeos se han ido, porque estaban en el Reino Unido. Precisamente porque el Reino Unido siempre ha sido más laxo regulando, ¿no? Y fue la primera en implantar los sandboxes regulatorios, en permitir experimentar. Además, estabas en la City, con lo cual tenías más capacidad de financiar, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea está pensando en cómo regular, teniendo en cuenta que quiere que no se vean afectados la competitividad y que quiere que surjan empresas, ¿vale? Pero dentro de un mercado fiable, ¿no? Sin embargo, eso tiene muchos condicionamientos. No podemos entrar a todos, yo solamente quería resaltar uno, ¿no? Y es de las asignaturas pendientes para tener esos unicornios, no sé, esto quizás sea una digresión directamente, hay un problema, por ejemplo, con la presencia de mujeres en la tecnología, en toda la tecnología en general. Y eso tiene consecuencias importantes, ¿no? Yo solamente voy a hablar de que eso es la explicación de esto. Que hayan un porcentaje muy bajo de mujeres estudiando carreras de inteligencia artificial, vinculadas a inteligencia artificial o a las STEM en general, en cierta medida es la explicación de esto. Si hay menos mujeres en el sector, pues habrá menos ocupando puestos directivos. Si yo pongo una publicidad a Google, el algoritmo lo que busca es ser efectivo. Porque a mí me pagan por clic, ¿no? A mí como empresa me pagan por clic y por clic efectivo, ¿no? Entonces, si yo sé que la mayoría de esos puestos la están ocupando hombres porque tenemos un problema estructural, pues evidentemente la publicidad se la voy a mostrar a hombres. Por eso les digo, aquí el tema está en determinar, por ejemplo, si son problemas del modelo o son problemas de la sociedad que el modelo está reflejando. ¿Vale? Entonces, como primeras conclusiones, como ven, fue un poco anárquico, no hablé de lo que decía que tenía que hablar, que era un poco el tema de la responsabilidad. Pero bueno, aquí me voy a escudar en lo que dice un amigo mío, que los universitarios, los profesores, somos unos anarquistas que compartimos estacionamiento, que es lo único que tenemos en común. Pues voy a sacar unas primeras conclusiones, ¿no? Cuando hablamos de regulación tenemos que tener en cuenta que existe una carrera por la economía digital. La Unión Europea no está en la cola, pero tampoco la está liderando. Y esto no es irrelevante, ¿vale? La Unión Europea ha hecho una apuesta por un modelo fiable, basado en los valores de la Unión, porque así es toda la regulación de todos los mercados de la Unión Europea, esto no es especialmente distintivo, y además se plantea como una estrategia para diferenciarse y competir. Es decir, si hacemos inteligencia artificial que sea fiable, pues quizás podemos generar un efecto global y buena parte de las empresas terminen instaurándose aquí, la gente empieza a comprar productos de inteligencia artificial europeos, etcétera, ¿vale? Pero en todo caso, esto se tiene que hacer dentro de la construcción del mercado único, entonces aunque hablemos fundamentalmente de la regulación de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que nos vamos a dejar pues, la normativa de ciberseguridad, protección de datos, etcétera, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, que es una respuesta un poco más compleja. A ver si me he ajustado bien. Sí, y bueno, ya aquí paro para ajustarme al tiempo. Paramos, ¿no?
Tenemos una pregunta desde casa, le vamos a dar paso en este momento. Hola, buenos días. Tengo unas 2 preguntas acerca de, primero, yo soy estudiante de segundo de psicología y me gustaría saber acerca de cuál es la opinión que tiene usted acerca de casos como manifestaciones que se están dando en Hong Kong, donde se utiliza la inteligencia artificial y el ID de los teléfonos de los ciudadanos con el escaneo de datos biométricos de reconocimiento facial para subyugar las manifestaciones y los mecanismos que utilizan los propios ciudadanos de Hong Kong para evitar estos mecanismos y las tecnologías. Entonces, ¿hasta qué punto es ético que se escaneen los datos biométricos de las personas, como son sus caras, y cómo afecta esto a la bioseguridad de la persona si los ciudadanos no han dado su consentimiento de que se le escaneen estos datos biométricos de seguridad? Y hasta qué punto esto puede afectar o no la privacidad de las personas, ya que esto sería parte de elementos que le interesa al derecho. Eso sería mis preguntas. Puedo responder, ¿no? Sí, ya, vale. Bueno, no me quedé con tu nombre, perdona. Rebeca. Pues bueno, Rebeca, pues te has adelantado a lo que voy a comentar en la próxima parte, pero sí te digo que dentro de la respuesta jurídica lo que sí tenemos que determinar es cuáles son las líneas rojas. O sea, qué es lo que no se puede permitir. ¿Vale? Es verdad que estamos en una carrera, pero hay cosas que no pueden estar permitidas en el ámbito de la Unión Europea porque directamente entran en conflicto con los derechos fundamentales, ¿no? Y lo que tú planteas, pues es una de esas líneas rojas. Es una de esas cosas que no se pueden permitir hacer, ¿no? Es verdad que, bueno, estamos hablando de Hong Kong y, bueno, entiendo que posiblemente, dada la relación con el régimen de China, pues la respuesta no se va a ajustar o no va del todo a ir por lo que yo creo, lo que está pasando allí y lo que se está haciendo, pues no tiene, digamos, reflejo en lo que se está proponiendo en la Unión Europea y estoy intentando ser, como ven, muy delicado con lo que digo, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hablar luego. O sea que si no te importa, Rebeca, te respondo luego porque vas a ver que, de hecho, es una de las líneas que la Unión Europea claramente ha dicho esto en el marco de un modelo de golden standard como el que se quiere construir, claramente no se puede permitir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí sí que es un problema y estoy de acuerdo contigo desde ese punto de vista. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en la sala o hacemos un breve descanso antes de la siguiente sesión. Hacemos un breve descanso antes de la siguiente sesión. Gracias.